Fraternal saludo. Esta es una sesión pregrabada que corresponde a la actividad prevista para agosto 16, en la cual, dándole continuidad a nuestra actividad de proyecto 2, analizar los procesos y datos del sistema de información, continuamos trabajando en la actividad de aprendizaje 02, que tiene que ver con la construcción de algoritmos. La propuesta para esta sesión es la presentación o resolución de algunos problemas utilizando una dinámica que nos permita, frente a cualquier planteamiento, generar propuestas de solución a través de la construcción de algoritmos. Recordemos que en la sesión pasada planteábamos una dinámica que nos permitía a nosotros inicialmente analizar un problema antes de continuar con el siguiente momento, que era la construcción del algoritmo. ¿Qué hacíamos inicialmente? La formulación del problema. En la formulación del problema era identificar y tener muy claro el alcance o enunciado. Recordemos que si para nosotros no es claro el enunciado, es importante recurrir a la fuente. Es importante validar que el requerimiento funcional cumpla y nos permita a nosotros poder valorar exactamente qué es lo que propone. Si no es claro para nosotros, será importante referenciar el usuario proveedor del requerimiento. Una vez identificado con claridad el enunciado, procedemos a validar cuál es el propósito del problema, qué se espera que resuelva el problema, cuál es el resultado esperado. Identificado el resultado esperado en el contexto del requerimiento, validamos qué información tenemos disponible que nos permita, a través de algún tipo de transformación, generar el resultado esperado. Es factible que en algunas ocasiones se presenten restricciones que deben considerarse en los procesos necesarios para la resolución del problema. Si hay restricciones y no se tienen en cuenta, muy probablemente el algoritmo que se implemente va a fallar. Con esta información, avancemos entonces revisando el primer ejemplo. Nos proponen desarrollar un algoritmo que permita leer dos valores distintos, determinar cuál de los dos valores es el mayor y escribirlo. Necesitamos identificar entonces el resultado esperado, los datos disponibles y posibles restricciones. Al analizar el ejercicio, si revisamos cuál es el resultado esperado, imprimir el mayor de dos números ingresados por el usuario. ¿Cuáles son los datos disponibles? Los dos números. Podríamos hablar de un número 1, de un número 2. Para este ejercicio, ¿cuál sería la restricción? No tenemos restricciones. Teniendo claro cuál es el resultado esperado y cuál es la información disponible, entraríamos a proponer una solución a través de un algoritmo. Lo podríamos estar haciendo a través de pseudocódigo o utilizando un diagrama de flujo. Vamos a comentar la posible solución utilizando un diagrama de flujo. Observen los elementos que estamos utilizando en el diagrama. ¿En dónde empiezo a hacer la lectura del diagrama? Inicio y vamos a generar una secuencia de actividades que me permitan llegar al último elemento, fin. Recordemos el enunciado. Se quiere leer dos números, compararlos y buscar cuál es el número más grande, el número mayor, e imprimirlo. Tal cual como se está presentando esta propuesta de solución, lo primero que proponemos es que se despliegue un mensaje pidiéndole al usuario que digite dos valores. Utilizamos el símbolo que nos permite generar una captura de valores tal cual me lo está definiendo o lo estamos presentando. Nos sugiere capturar dos valores, un valor A y un valor B.
¿Qué hacemos a continuación? Vamos a verificar si los valores son iguales. Recuerden que la comparación la vamos a desarrollar con números diferentes. Entonces, si el número A es igual al número B, de acuerdo a la presentación de ese algoritmo, él se iría, o el flujo del programa se iría en esta dirección, que prácticamente sería solicitarle nuevamente al usuario digitar nuevamente dos valores. Los volvemos a capturar y nuevamente los evaluamos. Esto que está sucediendo acá, de retornar el flujo al momento inicial, sería un ejercicio repetitivo mientras los dos valores sean iguales. En la medida que los valores que estamos capturando sean diferentes, cuando se hace esa verificación A es igual a B y los dos números son diferentes, entonces se iría por este camino. No, no son iguales. Entonces, él ahora validaría, verificaría una comparación de un número relacionándolo con otro. Por ejemplo, A mayor que B. Si A es mayor que B, A es el valor más grande, entonces le indicaría que nos imprimiera el valor A como el número mayor. Pero ¿qué pasa si cuando hacemos esta evaluación A mayor que B es falso? Significa entonces que B es el número mayor. Por falso, él se movería en esta dirección, le indicaríamos que imprima B como el número mayor y finaliza. Al revisar este diagrama de flujo, podemos observar cómo estamos relacionando uno y otro elemento gráfico mediante las flechas. Observen que las flechas están indicando el sentido en el cual debo generar el comportamiento o seguimiento a la ejecución del algoritmo. Recordemos que solamente hay un punto donde se inicia y un punto en el cual se finaliza. Podríamos entonces estar sugiriendo que este algoritmo cumple con el propósito de acuerdo al enunciado del problema. La otra manera de presentar la solución de este algoritmo sería en pseudocódigo. Si observan ustedes el paso a paso del pseudocódigo, vamos a observar que la misma dinámica con la lectura que hicimos en el diagrama de flujo lo podemos hacer a través de la implementación que estamos haciendo en pseudocódigo. Observemos un nuevo ejercicio. Nos están proponiendo desarrollar un algoritmo que permita leer tres números, almacenarlos en las variables A, B y C. El algoritmo debe imprimir cuál es el mayor y cuál es el menor. Recuerde constatar que los tres valores introducidos por el teclado sean valores distintos. Presente un mensaje de alerta en caso de que se detecte la introducción de valores iguales. Vean que explícitamente estamos encontrando aquí una restricción. Para este ejercicio, ¿cuál es el resultado esperado? Comparar tres números diferentes e imprimir el valor mayor y el menor de los números. Datos disponibles. El número 1, número 2, número 3. Restricciones. Los números deben ser diferentes. Con este supuesto, entonces vamos a plantear potencialmente lo que podría ser una solución. Estamos planteando aquí un algoritmo donde observemos cuál es el comportamiento.
De acuerdo al ejercicio anterior, está manteniendo la estructura, los símbolos están apuntando a un propósito particular cada uno de ellos, los símbolos se están relacionando mediante flechas, hay una secuencia lógica que me permite ir desde el inicio hasta el fin. Hagamos un análisis entonces de este diagrama de flujo. Lo primero que sucede es que se capturan tres valores, A, B y C. Él está haciendo aquí una verificación. Él está preguntando, ¿A es mayor que B? ¿A es mayor que C? Y aquí hay una conjunción, la letra I, donde si yo comparo A mayor que B, puede ser verdad, como puede ser falso. Esa comparación me da dos valores, verdadero, falso. Aquí tengo otra comparación, A es mayor que C, que también me puede dar a mí dos posibles resultados, verdadero y falso. Estamos haciendo una combinación de dos posibles valores lógicos, verdadero o falso de la primera comparación con verdadero o falso de la segunda comparación, y lo estamos haciendo con este operador lógico que se llama I. En una sesión futura vamos a hablar un poco más explícitos de lo que son las tablas de verdad y la gestión de operadores lógicos. En este caso, para que este condicional sea verdadero y el flujo se vaya por sí, tanto la primera comparación A mayor que B y la segunda comparación A mayor que C debe ser verdadero. ¿Qué estamos evaluando acá? Entre tres números, si el que está almacenado en A es mayor que B y también es mayor que C, pues lo que estamos validando es que A es el número más grande de los tres. Entonces, le estaríamos indicando que imprima A es el mayor. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si esto me da falso? Si esto me da falso, es porque uno de las dos pruebas lógicas que tenemos acá, A mayor que B o A mayor que C, es falso. Eso me llevaría entonces a hacer aquí nuevamente una comparación lógica. Si no se da lo que estamos definiendo acá, vamos, por ejemplo, a comparar si B es mayor que A y B es mayor que C. Si B fuera mayor que A y B fuera mayor que C, si eso es verdad, estaríamos identificando el número más grande como B. Le estamos indicando entonces que B es el número mayor. ¿Qué pasa entonces si A no es mayor que B y que C? ¿Qué pasa si B no es mayor que A y que C? Posiblemente podríamos estar infiriendo entonces que el número más grande es C y nos imprime el resultado. Después de haber impreso el resultado, observen el flujo en cualquiera de las tres líneas, el flujo por acá, por aquí o por aquí cuando A es mayor que B. Todos nos están llevando al mismo punto, que sería finalizar. Entonces, es importante visualizar que no hay ningún símbolo terminal además de fin. El flujo, después de haber impreso que C, B o A es el mayor, finaliza el programa. Ese es un algoritmo que funciona.
Mas, sin embargo, ¿recuerdan ustedes el propósito de este ejercicio que pretendía? No solamente encontrar el número mayor, sino encontrar también el número menor. Tal cual como está el algoritmo no cumpliría con el propósito. Lo que les quiero hacer ver es que yo puedo estar haciendo una implementación que funciona, que está intentando trabajar el enunciado que definíamos nosotros como problema, pero que no le está dando solución a todos los requerimientos que fueron identificados en el problema. O sea, básicamente, busca el número más grande, busca el número más pequeño, imprima los dos valores. Pero hay una restricción y es que los tres valores deben ser diferentes. Luego yo debería hacer de alguna manera una verificación que me permite garantizar que efectivamente los tres números sean diferentes. Ese contexto no lo estamos presentando en el algoritmo. Si resolvemos estas tres preguntas, ¿qué proponen ustedes? En este algoritmo, la solución pertenece al ejercicio anterior. Creo que acabamos de explicar que no. Es algo parcial, todavía no es la solución completa. Las razones. No me está permitiendo identificar cuál es el número más pequeño y cuando capturamos los valores A, B y C no estoy verificando que potencialmente tengamos nosotros números iguales. De ser necesario, ¿qué cambios debería realizar? Indíquelos. A partir de este contexto, vamos a dejar una actividad, tarea. Van a analizar ustedes qué cambios o ajustes deberíamos hacer sobre ese algoritmo para cumplir con el propósito del enunciado del ejercicio. Van a trabajar en el desarrollo de ese literal B. Una vez mejorada la implementación, van a hacer una nueva implementación, un nuevo ejercicio, en el cual vamos a desarrollar el literal C. Desarrolle un algoritmo que lea 4 números diferentes y a continuación imprima el mayor de los 4 números introducidos y también el menor de ellos. Entonces, les estoy proponiendo que realicen dos actividades. La primera de ellas, completar ese enunciado en la resolución del algoritmo, donde efectivamente le demos cumplimiento a lo que nos propone el ejercicio. Y dos, después de haber generado una propuesta de solución, van a desarrollar un nuevo ejercicio donde lo que vamos a hacer ahora es comparar 4 números, identificando el número más grande y el número más pequeño. Entonces, dejo a ustedes esa actividad para desarrollarla de manera desescolarizada. Miremos un siguiente ejercicio. Nos proponen desarrollar un algoritmo que realice una suma de una serie de números. ¿Qué números? Los números enteros comprendidos entre el 1 y el 10. Es decir, vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etcétera, más 9 más 10. ¿Cuánto vale la suma de esos números? ¿Cuál es el resultado esperado? El resultado de la suma de los números enteros comprendidos entre 1 y 10. ¿Cuáles son los datos disponibles? Un conjunto de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué restricción tenemos? Ninguna.
Teniendo esta referencia, entraríamos, de acuerdo a lo que nos propone la dinámica de resolución, a generar una vinculación de acciones o procesos necesarios que nos permitan proponer la solución. Observemos el diagrama. Yo podría definir una operación donde en una variable asigne una suma. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Y ya calculé el resultado de esa sumatoria. Voy a coger ese resultado y lo voy a mostrar. ¿Estaría cumpliendo el propósito? Sí. ¿Pero será una solución óptima? No. Si en un momento dado el requerimiento cambia y nos propone una suma diferente, por ejemplo, sumar los números enteros entre 1 y 20.000, pues imaginémonos hacer una transacción, una línea o una sentencia donde yo empiezo a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta llegar a el último valor del rango de números. Sería un poco complejo e inmanejable el intentar construir una sentencia que le dé cumplimiento de esa manera al propósito del enunciado. Entonces, necesitamos buscar una dinámica que nos permita poder alcanzar el objetivo, utilizando los recursos que hasta ahora hemos trabajado en la resolución de algoritmos. Si me plantean sumar los números del 1 al 10, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo unas sumas. Sumar el 1 con el 2 y el resultado, sumarlo con el 3 y el resultado, sumarlo con el 4, el resultado, sumarlo con el 5, el resultado, sumarlo con el 6, el resultado, sumarlo con el 7, el resultado, sumarlo con el 8, el resultado, sumarlo con el 9, el resultado, sumarlo con el 10. Ya lo sumé. ¿Qué hacemos con ese resultado? Lo vamos a mostrar. Entonces observen que acabé de repetir una operación varias veces. ¿Qué operación? Coger el resultado y sumar el siguiente número. Entonces, lo que estamos haciendo acá es definir dos variables. Una variable que estoy llamando suma y es la que va a almacenar el resultado. Pero como esa operación de sumar el resultado con el 1, con el 2, con el 3, lo está haciendo de una manera donde, ¿cómo hago yo para generar el número 1, 2, 3, 4? Entonces, voy a definir una variable n que me permita controlar la generación de esos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros inicialmente es inicializar dos variables. Estamos inicializando una variable n con un valor 0 y una variable suma con un valor 0. Esta operación n igual a n más 1, ¿qué significa? Que lo que está almacenado en la variable n, aquí, le sume 1. Entonces, ¿qué hay en n? Un 0. 0 más 1, 1. Ese resultado, ¿en dónde lo va a almacenar? En la misma variable, en n. ¿Qué tengo en n? Un 1. Él ahora me está diciendo que haga un cálculo. Suma igual a suma más n. ¿Qué hay en suma?
un 0. ¿Qué hay en n? Un 1. 0 más 1, 1. Ese resultado, ¿en dónde lo va a dejar? En suma. ¿Qué tenemos en n? 1. ¿Qué tenemos en suma? 1. Él aquí está preguntando que si n es mayor que 10. ¿N es mayor que 10? No, porque vale 1. Entonces, como no es mayor, le estoy diciendo que siga el flujo en el sentido de la flecha como lo están visualizando ustedes. Es decir que ¿él qué haría a continuación? Va a repetir nuevamente las operaciones que estamos definiendo en este símbolo que me permite hacer la gestión de las operaciones o asignaciones. Entonces vamos a hacer una nueva operación. ¿Recuerdan qué valor tenía n? 1. Le estamos diciendo entonces que lo que está contenido en n, un 1, más este 1, 2. Ese resultado lo va a registrar o lo va a grabar en n. ¿Recuerdan que tenía en suma? Un 1. Entonces le estamos diciendo que coja suma, que es un 1, y le sume lo que hay en n. ¿Qué valor tenemos en n? 2. Más 1 que hay en suma, 3. ¿Ese 3 en dónde lo va a dejar? En suma. Recuerden, en n tenemos 2, en suma tenemos 3. Él viene y pregunta ahora si n es mayor que 10. ¿N es mayor que 10? No, porque n vale 2. Entonces, nuevamente le estoy diciendo que el flujo en la ejecución del algoritmo lo siga en esta línea, es decir, que nuevamente va a repetir ese bloque de instrucciones, esas dos instrucciones. ¿Qué valor teníamos en n? Un 2. ¿Qué le vamos a decir ahora? Que lo que hay en n, que es un 2, le sume un 1, sería un 3, y ese 3 lo va a almacenar en n. Ahora n va a ser 3. ¿Qué valor teníamos nosotros en suma? En suma teníamos un 3. Entonces, ¿qué hay en suma? 3. ¿Qué hay en n? Un 3. 3 más 3, 6. En n tenemos 3. En suma tenemos 6. Él verifica nuevamente el valor de n. ¿N es igual a 10? No, n vale 3. Entonces, ¿el qué va a hacer? Sigue el flujo, tal cual como está representado por la flecha, y repite nuevamente este par de acciones u operaciones de asignación. ¿Recuerdan el valor de n? 3. 3 más 1, 4. Entonces ahora aquí tenemos 4. ¿Qué valor teníamos en suma? Un 6. Entonces le estamos indicando que el contenido de suma, que es un 6, le sume lo que hay en n, un 4. 6 más 4, 10. Ahora ese 10 lo voy a guardar en suma. Seguiríamos repitiendo este proceso hasta que en un momento dado n va a valer 10. Entonces, ¿qué pasa cuando n alcance el valor de 10? Que él ya no va a continuar el flujo por donde lo veníamos trabajando, sino que él va a continuar el flujo por la flecha donde dice verdadero, o en este caso, sí. ¿Qué haría a continuación? Desplegaría el valor de suma. ¿Qué tendríamos ahí? La sumatoria, el resultado de la sumatoria de los números del 1 al 10. Y finalizaría el algoritmo. Observen entonces que yo puedo estar generando una interacción o comportamiento de las operaciones que yo considero en un momento dado le están dando resolución al ejercicio. Significa que hay que probarlo.
validábamos nosotros que después de construir el algoritmo hay que validarlo, hay que probarlo. Si después de probarlo funciona, podríamos estar pensando en implementarlo en un lenguaje de programación. Con estos ejercicios quería mostrarles, quería ilustrarles un poco la dinámica que tenemos nosotros para plantear soluciones a través de algoritmos de problemas que me permitirían a mí en un siguiente paso llevarlos a través de un lenguaje de programación a la construcción de un programa. Si me dan a mí el enunciado, ¿creen ustedes que si yo abro algún software, programa que me permita crear código, hablemos de Java, entonces voy a hacer un programa en Java que cumpla con ese propósito, ¿será que empiezo de una vez a transcribir el programa en Java? Claro que no, porque en ese punto todavía no tengo la solución y es necesario la realización de este análisis. Lo que hemos venido mencionando siempre, necesito tener bien definido e identificado el problema, cuál es la información, qué es lo que me está pidiendo como propósito, cuál es el resultado que me espera en la medida que si yo le doy solución al problema, cuál es la información que él debe estar mostrando como resultado. La información disponible que me permita a mí, a través de una serie de operaciones como las que hemos venido mencionando en los diferentes ejercicios, plantear una solución. Identificado el propósito del problema, los datos disponibles, las posibles restricciones, entraríamos nosotros a definir una serie de procesos que me permitan en esa dinámica, como ustedes visualizaron en la resolución de estos tres ejercicios, poder plantear una posible solución. Esto es el alcance de esta sesión, donde quería compartir con ustedes unos ejemplos y que nos permitan a nosotros acercarnos un poco más a la construcción de algoritmos como un primer momento de la búsqueda de la solución a problemas que nos permitan más adelante implementarlas y desarrollar un software para validar como elemento de apoyo la gestión de la información. Voy a dejar un documento con una serie de ejercicios. En ese documento se ilustran los ejercicios que hemos presentado en esta sesión. La idea es que revisen nuevamente estos ejercicios. El ejercicio 2 que les propuse, por favor, lo desarrollan y hay una serie de más ejercicios. Entonces, quiero que los revisen, quiero que nos analicen, intenten resolver lo que propone cada uno de ellos y en la próxima sesión que vamos a tener en línea, entonces vamos a hacer una retroalimentación de las dudas que hayan tenido y con gusto resolvemos otros ejercicios. Lo importante es poder fortalecer esa habilidad en la creatividad para la solución de problemas. Pero recuerden que esto no es como un eureka, se nos iluminó el bombillo y ya tenemos en nuestro pensamiento el algoritmo. No, hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo. ¿Cómo? A través de esta dinámica que hemos mencionado hoy y estuvimos trabajando en la última sesión. Entonces les propongo que revisen esos ejercicios. Si tienen dificultades, recuerden que tenemos el foro donde podemos participativamente y colaborativamente no solamente plantear problemas, sino sugerir soluciones. Este es un ejercicio de formación donde nos fortalecemos mucho en esa dinámica de trabajo colaborativo. Entonces, manos a la obra, mucho ánimo en este ejercicio. Probablemente resolviendo algunos ejercicios nos vamos a demorar algunos minutos, muchos minutos. Probablemente no va a ser una solución de 5 minutos, sino de 15 o 30 minutos. Pero pues esa inversión de tiempo en la
gestión para intentar darle solución al problema, bien vale la pena. Eso es lo que nos va a permitir realmente poder desarrollar la habilidad que necesitamos. Entonces, manos a la obra, espero que el material que acabamos de trabajar sea de mucho apoyo. Seguimos en contacto en la plataforma.